¿Qué es la lógica? La lógica filosófica estudia el concepto y la definición, la enunciación o proposición y la argumentación utilizando los métodos y resultados de la lógica moderna para el estudio de problemas filosóficos. La lógica es el estudio de los métodos para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, o lo que es lo mismo, ¿en qué consiste que un razonamiento sea correcto? La lógica formal se ocupa de las reglas para ello, sus propiedades, causas y consecuencias. ¿Qué significa la lógica en la filosofía? Descripción. La lógica es la ciencia que estudia la corrección de los razonamientos, tanto formales como no formales, por eso esta asignatura se va a componer de dos partes, una, la lógica formal y otra, la lógica no formal, a veces, también mal llamada lógica informal. ¿Qué es la lógica y sus características? La lógica es la ciencia del razonamiento. En general, se considera que la lógica tiene su origen en la filosofía y su aplicación en las matemáticas. Sin embargo, se considera a la lógica como una ciencia independiente, en tanto su origen se dio en paralelo al de la filosofía y no como una consecuencia directa de ella. ¿Qué es la lógica según Aristóteles? Para Aristóteles, la lógica era una herramienta necesaria para adentrarse en el mundo de la filosofía y la ciencia. ¿Qué es la lógica y su origen? El término lógica proviene del griego antiguo, logike, que significa dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo, el cual a su vez viene de logos, palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. ¿Qué es el pensamiento lógico en filosofía? El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Surge a través de la coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre los objetos. ¿Qué es la lógica en la vida? La lógica de alguna manera entra a la vitalidad del mundo, a sus relaciones inciertas y sorpresivas entre los sucesos, pero esto lo hace racionalmente, a través de un método que persigue la validez como un fin y no la mera satisfacción de deseos. ¿Qué es la lógica y cuál es su importancia? La lógica ayuda a pensar con claridad, orden, profundidad y coherencia, a hilvanar ideas y elaborar pensamientos racionales. En la búsqueda de la verdad, un pensamiento claro muestra de forma sencilla la realidad a la que se refiere, en tanto que un pensamiento borroso no representa la realidad que pretende expresar. ¿Cuál es el origen de la lógica? La lógica surge desde el primer momento en que el hombre, al enfrentar a la naturaleza, infiere, deduce y razona, con el ánimo de entenderla y aprovecharla para su supervivencia. 1. Existen varios enfoques acerca de cómo interpretar la evolución de la lógica. ¿Cómo usar lógica en filosofía? La lógica tiene dos funciones en la filosofía: clarificar nuestro pensamiento y ayudarnos a evitar errores en el razonamiento. La filosofía se identifica por un conjunto de problemas. Los filósofos, a lo largo de la historia, han respondido a estos problemas, tratando de resolverlos. ¿Qué es el pensamiento lógico en filosofía? El pensamiento lógico se entiende como la capacidad que tienen las personas de relacionar hechos, ideas, objetos abstractos o reales para la resolución de problemas, llegando de este modo a conclusiones congruentes. ¿Qué se entiende por lógica en filosofía? Entendida en un sentido estricto, la lógica filosófica es el área de la filosofía que estudia la aplicación de métodos lógicos a problemas filosóficos, a menudo en forma de sistemas lógicos extendidos como la lógica modal. ¿Cómo se expresa la lógica? La lógica se divide en simples y complejas. Las formas simples, que son las formas elementales del pensamiento, son el concepto, el juicio y el razonamiento. Cualquier pensamiento que se considere, por grande que sea su complejidad, puede reducirse, en última instancia, a estas tres formas elementales. ¿Qué nos enseña la lógica? Descripción. La lógica es la ciencia que estudia la corrección de los razonamientos, tanto formales como no formales, por eso esta asignatura se va a componer de dos partes, una, la lógica formal y otra, la lógica no formal, a veces, también mal llamada lógica informal. ¿Cuál es el objetivo de la lógica? El origen de la lógica está vinculado al arte de razonar y de argumentar, cuyo objetivo sería el de aprender a argumentar correctamente. Es la lógica, interpretada de esta manera, la única disciplina que nos da las pautas para distinguir los razonamientos válidos de los que no lo son. ¿Qué sentidos tiene la lógica? Es la disciplina filosófica que se ocupa del correcto razonamiento, en consideración a que la razón es la capacidad del ser humano de conectar ideas para llegar a una conclusión. Para entender mejor la lógica, es necesario entender dos conceptos clave: la verdad y la validez. ¿Quién fue el creador de la lógica? La figura central de la escuela peripatética fue Aristóteles, 384 AC, 332 a.C., reconocido como el fundador de la lógica con su obra El Organon.
Allí señalaba que la verdad no puede ser anterior a las cosas. Esto lo distanció de Platón, pues este último sostenía la importancia del mundo de las ideas y los entes. ¿Cómo nos ayuda la lógica? ¿Para qué sirve la lógica en la vida cotidiana? En la vida cotidiana esta herramienta, la lógica, es totalmente útil para tomar decisiones o fundamentar pensamientos acertados, es decir, es utilizada para evitar cometer errores y alcanzar razonamientos críticos en cuanto a uno mismo o el contexto circundante. ¿Qué se entiende por forma lógica? La forma lógica de una proposición es la representación de su contenido y sintaxis usando las herramientas de la lógica, en particular el simbolismo del cálculo proposicional y el cálculo de predicados. Oraciones distintas pueden ser representaciones de la misma proposición, por ejemplo, Abelardo, Ana, Eloísa. ¿Cuáles son las leyes de la lógica? Los principios lógicos supremos. La lógica es una disciplina científica que se fundamenta en tres principios lógicos supremos. Estos son, el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. ¿Qué es lo que se estudia la lógica? La lógica filosófica estudia el concepto y la definición, la enunciación o proposición y la argumentación, utilizando los métodos y resultados de la lógica moderna para el estudio de problemas filosóficos. ¿Qué significa la palabra lógica en filosofía? La lógica a menudo se ve como el estudio de las leyes del pensamiento, el razonamiento correcto, la inferencia válida o la verdad lógica. Es una ciencia formal que investiga cómo las conclusiones se derivan de las premisas de una manera neutral al tema, es decir, independientemente del asunto específico discutido. ¿Cómo surge la lógica en la filosofía? La lógica surge desde el primer momento en que el hombre, al enfrentar a la naturaleza, infiere, deduce y razona, con el ánimo de entenderla y aprovecharla para su supervivencia. 1. Existen varios enfoques acerca de cómo interpretar la evolución de la lógica. ¿Qué es la lógica según la filosofía? Descripción. La lógica es la ciencia que estudia la corrección de los razonamientos, tanto formales como no formales, por eso esta asignatura se va a componer de dos partes, una, la lógica formal y otra, la lógica no formal, a veces, también mal llamada lógica informal. ¿Qué se entiende por lógica en filosofía? Entendida en un sentido estricto, la lógica filosófica es el área de la filosofía que estudia la aplicación de métodos lógicos a problemas filosóficos, a menudo en forma de sistemas lógicos extendidos como la lógica modal. ¿Qué es la lógica según los filósofos? Por lo que hemos visto, podríamos decir que la lógica es la disciplina filosófica que tiene un carácter formal, ya que estudia la estructura o formas de pensamiento, tales como conceptos, proposiciones, razonamientos, con el objeto de establecer razonamientos o argumentos válidos o correctamente lógicos.